es la que ustedes están viendo acá, ¿no? Es una S con, si vale el término, ¿no? Con dos vallitas, arriba y abajo, un poco para diferenciar de la potencia aparente, que también es una S, ¿bien? Entonces, pero ustedes tienen que saber, ¿no? Que si existen estas barritas, tanto arriba como abajo, es la potencia compleja que está compuesto por dos partes. Una que sería la potencia real, P, y la otra sería la potencia reactiva, Q. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, diremos, una de las fórmulas. Y también se puede expresar de la siguiente manera, en valores eficaces, el voltaje eficaz por la corriente eficaz y la diferencia de ángulos de voltaje y la corriente. ¿De acuerdo? Pero también puede ser expresado de la siguiente manera, o sea, que tiene varias identidades o equivalencia, ¿no? Que también es mejor empleado, ¿no? El voltaje RMS por la corriente RMS conjugado significa este asterisco que están viendo, significa conjugado, ¿ya? Entonces, como la potencia compleja está compuesta por potencia real y potencia reactiva, entonces aquí están las fórmulas para calcular la potencia real, ¿no? Que sería S, que sería la potencia aparente, por el coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de coseno. Y la potencia reactiva, que sería S, que es la potencia aparente, por el seno ahora, ¿no? De la diferencia del ángulo de voltaje menos el ángulo de coseno, ¿no? Y la potencia aparente, que sería S, es la magnitud de la potencia compleja. Y para calcular la potencia compleja, ¿no? Hemos aprendido, es como una especie de número complejo. Entonces, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Sería P al cuadrado más Q al cuadrado, ¿no? O también, si quieren, la potencia aparente es igual al voltaje RMS por la corriente RMS, ¿no? Entonces, hay varias equivalencias en este caso. Y por potencia. El factor de potencia se la puede evaluar de la siguiente manera. La potencia, en este caso real, entre la potencia aparente, o el coseno de la diferencia del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿No es así? Entonces tenemos estas fórmulas que nosotros lo vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Lo vamos a aplicar. Bien, entonces, otro aspecto importante, espero que me estén escuchando. Este gráfico se lo conoce como triángulo de potencia. Claro, porque es un triángulo, ¿no? De ahí viene ese término. Pero lo interesante es lo siguiente. En este triángulo de potencia tenemos dos aspectos. Uno, el factor de potencia atrasado y el factor de potencia adelantado. ¿Cuándo se da un factor de potencia adelantado? Cuando hay un capacitor en el circuito. ¿Y cuándo se da un factor de potencia atrasado? Cuando hay un inductor, ¿no? Entonces, un capacitor adelanta y un inductor atrasa, ¿no? Entonces, el factor de potencia atrasado tiene una potencia reactiva positiva, ¿no? En cambio, un factor de potencia adelantado, que nos daría un capacitor, tiene una potencia reactiva negativa, ¿no? Negativa. Y este es el vector, ¿no? S, que sería la potencia aparente, ¿no? Que lo hemos visto acá arriba, ¿bien? La potencia aparente, ¿no? Que es la magnitud, digamos, del vector resultante, digamos, ¿eh? Este que está aquí en el eje horizontal es la potencia real, P. Esto que está aquí en el eje imaginario es la potencia reactiva, ¿no? Positivo o negativo, digamos, ¿no? En base al valor que se tenga. Y esta S es la potencia aparente, que sería el vector resultante, ¿no? Y por lo tanto tiene también un ángulo, ¿no? Un ángulo que sería la diferencia del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿de acuerdo? Es importante tratarlo, ¿no? Este triángulo. Ahora, antes, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Este ejemplo está en el capítulo que nosotros estamos viendo, jóvenes, ¿no? Que les he enviado también. Entonces, de ahí estamos acá, ¿no? Y dice así, la tensión en las terminales de una carga es B sub T, 60 coseno entre paréntesis menos 10. Y la corriente que fluye a través del elemento en la dirección de cada en este caso de la carga, tiene una corriente IDT de 1.5 coseno de omega T más 50 grados, ¿no? Es decir, que hay voltaje y corriente en esa carga, ¿no? La pregunta es, hallar, dice, inciso A, las potencias compleja y aparente. La potencia real y reactiva. C,
el factor de potencia y la impedancia de carga. O sea, cuando hablamos de impedancia de carga, queremos saber si está de una resistencia, de un capacitor, o de capacitor bovino. O sea, esto es lo que vamos a reconocer. Bien, empecemos entonces por el primero. Nos pide que sería las potencias complejas y aparente. Bien, entonces, primero vamos a calcular el valor eficaz, ¿no? El valor eficaz tanto del voltaje como de la corriente. Entonces, el voltaje eficaz, ¿no? Es igual, la formulita dice, ¿no? El voltaje pico entre la raíz de 2, ¿no? Y además con el ángulo que tiene. Entonces, si ustedes se fijan, el voltaje tiene una amplitud de 60 y un ángulo de menos 10 grados. Y hay que dividir la raíz de 2 para encontrar el valor eficaz, ¿no? Lo mismo pasa con la corriente. Entonces, si nos fijamos, la amplitud, que es 1.5, que sería el voltaje pico, el ángulo, que en este caso es 50, entre raíz de 2, nos permite encontrar la corriente, ¿no? Así que esa forma deben de olvidarse. Bien, entonces, una vez obtenido, ahora utilizamos una fórmula, ¿no? Que dice que la potencia compleja es igual al voltaje eficaz por la cociente ms conjugado. Hemos encontrado valores eficaces, ¿no? Que nos permite, en este caso, encontrar potencia compleja, ¿no? Esta S, identificar bien y no confundirse con la S normal, vamos a decir, ¿ya? Que sería la potencia, ¿no? O la aparente en este caso, ¿no? Este sería la potencia compleja. Entonces, reemplazando, el voltaje eficaz, según lo que hemos visto, es 60 ángulo menos 10 y tiene en estado. Entonces, al conjugar, jóvenes, lo que va a cambiar es el ángulo, ¿no? Si aquí es positivo, entonces va a ser negativo, al conjugado. Entonces va a ser 1.5, ¿no? Con un ángulo ahora de menos 50 y raíz de 2. Y después hay que hacer operaciones, ¿no? Multiplicamos, sacamos de ahí, ¿no? Los ángulos, por ejemplo, se suman. Menos 50, menos 10 es menos 60, ¿no? Y su amplitud, 45. Simplemente multiplicando, ¿no? 60 por 1.5 entre raíz de 2 y también esta otra raíz de 2, ¿no? Haciendo operaciones en otras palabras, ¿no? Y de acuerdo? De esta manera tengo potencia compleja. ¿Qué más nos pide? A ver, el inciso A. Y la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. A ver, si vamos a la formulita para que ustedes recuerden un poco, miren, la potencia aparente, miren, es la magnitud de la potencia compleja, ¿no? Esta formulita, por aquí, ¿no? Que saldría de acá, miren, esta sería su amplitud, ¿no? Sería la potencia aparente. Entonces, si aplicamos ese principio, ¿no? Esta es la potencia compleja, este que está aquí como amplitud, sería la potencia aparente. Por eso ustedes van acá, ¿no? Directamente deduciendo, vamos a decirlo así, de ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia aparente, S, es igual a la magnitud de la potencia compleja, y por lo tanto, esto vale 45 volt amperes, también es la unidad. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos avanzando. Vemos ahora a continuación que nos pide, ¿no? La potencia real y reactiva. Entonces, la potencia real y reactiva vamos a encontrarlo de aquí, de la potencia compleja. Sabemos muy bien ustedes, ¿no? Igual que muchos, que este tiene una identidad, ¿no? Esto que está acá, 45 con un ángulo menos 60, voy a sacar ahorita, ¿no? Para mostrarles. Según la identidad es 45 coseno de menos 60, ¿no? Entonces coloco 60, negativo, saco el coseno y multiplico por 45. Y eso es 25, aquí está. Más J, ¿no? Es la formulita, ¿se acuerdan? J, ¿no? 45 seno ahora, ¿no? De menos 60. Entonces, seno de menos 60 y multiplico por 45. Y eso va a ser menos 38,97, pero J, ¿no? Entonces, es compleja, pero de aquí, miren, y yo sé que este que está acá es la potencia real, ¿no? Y este que está en parte imaginaria es la parte activa. A ver si se fijan en la fórmula, acá, miren, la potencia compleja está formada por la potencia real más la potencia reactiva.
De ahí es deducido y estoy obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al ejercicio, entonces la potencia real va a ser 20.5 y la potencia reactiva va a ser menos 38.97, ¿no? Porque aquí es negativo, ¿de acuerdo? Y las unidades van ¿de acuerdo? Entonces, de manera ya tendríamos ese dato. Y por último, el factor de potencia y la potencia, o perdón, y la impedancia de carga, ¿no? El factor de potencia, según la fórmula, ¿no? Aquí está, miren, es el coseno de la diferencia del ángulo de voltaje menos el ángulo de la posición. Entonces, aplico coseno, el ángulo del voltaje, según los datos del problema, según lo que es menos 10. Y el ángulo de la cociente es 50. Entonces, aplicando la fórmula menos el ángulo de la cociente es 50, ¿no? Por lo tanto, haciendo operaciones, coseno de menos 60 es 0,5, ¿no? Y se dice que este factor de potencia, ¿no? O es alado. Entonces, ¿de dónde sale esa deducción? Dirán ustedes. Y dije, ¿por qué? Porque está adelantado. ¿No ven? Esa respuesta, ¿no? A esta consulta viene de acá. Miren, de la potencia. Esto que ven acá, en negativo, ¿qué hemos dicho? Según el triángulo. Vamos al triángulo. Vamos al triángulo. Por eso es importante, miren. Si vemos aquí en el triángulo y la reactancia, ¿no ve? Es negativa, la potencia reactiva es negativa. Se dice que está adelantado el factor de potencia. Entonces, de ahí viene la deducción joven, ¿no? No es que me esté inventando, ¿no ve? Aquí está, si el factor, ¿no? O la reactancia, en este caso, de la potencia reactiva, ¿no ve? Es negativo, entonces se dice que el factor de potencia está adelantado. De ahí viene ese análisis joven, ¿no ve? Porque dice que la potencia reactiva es negativa, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora sí todos, ¿no? Convencidos de dónde sale. Y la impedancia de carga, nos está pidiendo. La fórmula saben, ¿no? Todos, que la impedancia de carga es igual a voltaje sobre cociente, ¿no? Es la fórmula de la ley de Ohm. El voltaje, según los datos del problema, es 60 con un ángulo menos 10 grados. ¿Eh? De aquí sale eso, ¿no? Del dato del problema. 60 con un ángulo de menos 10. Y la cociente es 15, no, 1.5 con un ángulo de 50. Entonces, acá, dividimos 60 entre 1.5, 60. Este viene al numerador con menos 50 y con el menos 10, menos 60, ¿no? Entonces, de ahí sería, de ahí nos estaríamos obteniendo letras jóvenes. Simplemente es, primero, hacer un análisis, ¿no? Bastante, diríamos, directo y aplicar las fórmulas que corresponden. Así funciona esto. ¿No? Entonces, no es nada difícil, nada complicado, y hay que solamente tener el cuidado para saber qué fórmula voy a aplicar, nada más. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, ahora sí, sigamos avanzando. ¿Qué viene a continuación? El siguiente ejemplo. Dice así, un carga Z toma 12 kVA, ¿no? Sería la potencia aparente, en otras palabras. Con un factor de potencia atrasado, ¿no? De 0.856, ¿no? Un factor de potencia atrasado, ¿no? Un factor de potencia atrasado, ¿quién nos da, jóvenes? ¿Un capacitor o un inductor? ¿No? Ahorita, a ver, Un inductor. exacto, ¿no? ¿Quién es? A ver, ¿quién es mi estimado? ¿No? Capaz me... Aquí, cuando el coño. Juan, mira, Juan, a ver, quién, ahí está, ¿no? Debe estar justo atendiéndome, Juan. Bien, bien, Juan. Bien, excelente. Entonces, un input. Y a ver, ¿qué más? ¿Dónde estamos? De una fuente senoidal de 120 voltios en el mes. Ese es el voltaje que está cayendo. Calcule, dice. A ver. A, la potencia promedio y reactiva suministradas a la carga. B, la corriente pico. C, la impedancia de carga. Perfecto. Entonces, el primero, eso A. Pide la potencia. Entonces, miren, aquí está la fórmula. La potencia promedio es igual. P igual a la potencia aparente S por el coseno del ángulo. Pero este ángulo no lo tengo, pero yo puedo calcularlo, puedo obtenerlo. ¿Cómo? Según los datos del problema, ¿no? Nos dice que el factor de potencia, ¿no? Según los datos del problema, es 0.856. Entonces, miren,
yo aplico esta formulita, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, ¿no? Del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el tita. Entonces, el factor de potencia es 0.856, por lo tanto, el ángulo va a ser el coseno inversa de 0.856, y esto es 31.13, ¿no? Ese ángulo. Entonces, este ángulo me sirve muchísimo, puesto que acá reemplazo en la fórmula para encontrar la potencia promedio. Entonces, ya S, que es la potencia aparente, que es un dato conocido, miren, 12K volt amperios, es un dato conocido. Entonces, yo reemplazo acá por el coseno del ángulo, ¿no? El coseno del ángulo en este caso es 0.856, ¿no? 0.856, multiplicamos por 12K, esto sale 10.272K watts, ¿de acuerdo? Porque la potencia promedio se mide en watts. La potencia reactiva, ¿no? Es Q, potencia aparente por el seno del ángulo, ¿no? Entonces va a ser seno, o perdón, S va a ser 12K, que es el mismo dato, seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo, el ángulo vale 31.13, ¿no? Aquí sí el ángulo me sirve, ¿no? En cambio acá, miren, si se fijan, ¿no? He reemplazado directamente el seno, ¿no? Pero me sirve igual. Coseno de 31.13 es 0.856, o sea que igual llegó al resultado. Para la potencia reactiva, ¿no? No tengo el coseno, entonces tengo el seno, pero el ángulo lo he calculado, vale 31.13, haciendo operaciones y me dice que la potencia reactiva es 6.204K volt ampere. ¿Sí? Entonces, como una especie de juego, ¿no? De juego de formulitas nada más, ¿no? Para poder identificar cuánto vale cada resultado. Bien, ahora sí, sigamos el inciso B, dice, la corriente pico que circula por la carga. Entonces, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Primero vamos a calcular la potencia compleja, ¿no? Y después, a partir de esa potencia compleja, vamos a encontrar la corriente pico. ¿Cómo? La potencia compleja es la suma de la potencia real más la potencia reactiva. Entonces, los cálculos anteriores, ¿no? Me sirven. Entonces digo 10.272K más J 6,204K. Y también digo que la potencia compleja, según las fórmulas, ¿no? Que les he mostrado, es igual al voltaje RMS por la corriente. Y de aquí despejo la corriente RMS con la potencia compleja sobre el voltaje RMS. Entonces, la potencia compleja ya tengo ese dato. Justamente es acá. Sería 10,272K más J6.204K entre el voltaje RMS, que es un dato, ¿no? Vamos a verlo, miren. Aquí está. 120 voltios RMS con un ángulo de 0 grados. Entonces, eso está acá. 120, 0 grados, ¿no? Entonces, haciendo operaciones esto, ¿no? Aquí, sacando magnitud y fase, dividiendo entre este, ¿no? Y este ángulo viene arriba a sumar, entonces sale 85.6 más J51.5. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo operaciones. Aquí, si vale el término, pueden utilizar la web, ¿no? La web, en otras palabras, pero solamente para eso, jóvenes, ¿no? Y para la resolución de sistema de ecuaciones, vuelvo a repetir, ¿no? Tienen que hacerlo. No pueden aplicar ninguna fórmula, ninguna aplicación, nada de eso, ¿no? Porque no me estarían demostrando que saben, digamos, ¿eh? Entonces, aquí sí estoy autorizando. Entonces, esto que está acá, pueden aplicarlo utilizando alguna aplicación o alguna fórmula correspondiente. ¿Ya? Bueno, entonces la potencia compleja es este resultado, 85.6 más J, ¿no? 0.517. ¿No? Entonces, de aquí, despejo, hemos dicho, ¿no? La corriente RMS conjugado va a ser la potencia compleja entre RMS. Entonces, haciendo esta operación, que está acá, el resultado en forma de magnitud, esto, sale 100 con un ángulo de 31.3. Entonces, también pueden aplicar la web acá, ¿no? Entonces, estoy sacando su magnitud y fase. Pero como esta es la corriente conjugada, RMS, yo no necesito eso. Entonces, el IRMS, ¿no? Voy a evaluarlo. Entonces, al ir en forma inversa, este ángulo se convierte en negativo, ¿no? Entonces, va a ser la amplitud 100, el ángulo en vez de positivo va a ser menos 31.13, ¿no? Que llegamos a este mismo resultado, miren, jóvenes. Si yo tuviera IRMS 100 con un ángulo de menos 31.13, su conjugado, ¿qué va a ser? Positivo. Y se cumple, ¿no? Miren, positivo 31.13 y 100 de amplitud. Entonces,
El IRMS está bien evaluado, pero como les decía, yo no necesito el IRMS, yo necesito el pico. ¿Cuál es la formulita de jóvenes? Aquí está. IRMS va a ser el pico, ¿no? Y máximo, si quieren llamarlo así, entre raíz de 2. Despejo de acá la cociente máxima, va a ser raíz de 2 por la cociente IRMS. Tengo la cociente IRMS, entonces evalúo la cociente máxima o pico, va a ser igual a raíz de 2 por la magnitud, en este caso 100, y esto vale 141.4, ¿no? Que sería la cociente pico que me está solicitando el ejercicio. Entonces aquí hemos hecho una especie de, ¿no? De varios cálculos, ¿no? De varias etapas, ¿no? Para poder llegar al resultado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es prácticamente lo que se está haciendo. Veamos, en el inciso C, la impedancia de carga. Entonces, para encontrar la impedancia de carga, ustedes saben muy bien que la formulita es, en RMS también, esto es válido, voltaje RMS sobre la cociente RMS. El voltaje RMS es un dato conocido, 120 grados. La cociente RMS lo hemos calculado justamente hasta acá, ¿no? Este que está aquí, 100 con un ángulo de menos 31.13. Dividiendo 120 entre 100 es 1,2. Este suba al numerador con signo cambiado, sería más 31.13. Y eso sería la carga, ¿no? Que me está solicitando. ¿De acuerdo? Entonces, así de práctico, ¿no? Son estos ejercicios, ¿no? No hay nada, digamos, que descubrir, ¿no? Entonces, solamente es un juego de fórmulas, aplicar lo que corresponde y listo. Y después los resultados vienen por sí solos, ¿no? Por sí solos. Para finalizar, jóvenes, ¿no? Para terminar esta parte de potencia. Este es otro ejemplo bastante interesante. Espero que no vayan tomando nota, porque normalmente a veces sale en el examen, ¿no? Entonces, con ese antecedente, ahora sí todos, ¿no? Tanto Nate, Joan, creo que Abril, Juan, ¿quiénes más, no? Los de los estudiantes que han conversado, ahora sí deben estar todos, ¿no? Con los 5 sentidos en el ejercicio, seguramente, espero que sea así. ¿Ya? Entonces, y el resto también, ¿no? Todos. ¿Qué dice el ejemplo? Obtenga, dice, el número total de watts, volt, amperes reactivos, después los volt, ampere, el factor de potencia, y además dibuje el triángulo de potencia. Y encuentre la cociente de forma fasorial. O sea, hay muchas cosas aquí que se está pidiendo. ¿En base a qué? En base a esta información. Bien, este es un circuito en la que tenemos los siguientes datos. Aquí hay una fuente de alimentación de 100 grados. Aquí una carga que tiene 0 volt ampere reactivos y 100 watts, ¿no? De potencia. O sea, en otras palabras, miren, jóvenes, aquí está la potencia real y la potencia reactiva, ¿no? Ahí está. En la carga 2 tiene 700 volt ampere reactivo L. ¿Qué es L? Inductivo. Y 200 watts de potencia real, ¿no? La carga 2. La carga 3 tiene 1500 volt ampere reactivo, pero capacitivo, ¿no? Esa C que están viendo ustedes ahí es capacitivo. Y 300 watts de potencia real. Entonces, por eso decía que este ejercicio es muy interesante. En base a esta información, nosotros vamos a calcular lo que me está pidiendo. Y una manera interesante para resolver es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer una especie de tablita, ¿no? Aquí van a estar las cargas, son 3. Si hubiera más, le ponen ahí, ¿no? La cuarta, la quinta y así sucesivamente. Por acá vamos a colocar la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente. Entonces, según los datos, ¿no? Y las variables a encontrar, dice, ¿no? Encontrar, ¿no? Aquí está el número total de watts, después los volt ampere reactivos y los volt ampere, en este caso, y el factor de potencia y el triángulo, ¿no? Y además la cosina. Entonces, en base a esa tablita que está acá, ¿no? Ahora vamos a ir llenando esta tablita, ¿no? La potencia real se mide en watts, por eso está aquí, está unidad. La potencia reactiva se mide en volt ampere reactivos y la potencia aparente en volt ampere. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, empecemos. La carga 1, aquí está la carga 1. ¿Tiene potencia real? Sí. ¿Cuánto vale? 100. Entonces coloco 100, miren, 100. ¿Tiene potencia reactiva? No, 0. Por lo tanto, aquí vale 0. Listo, hasta ahí. ¿No? Después voy a calcular esta tablita. Voy a la carga 2.
En la carga 2 hay potencia real. ¿Cuánto tiene esa carga 2? 200. Aquí está, 200. Y potencia reactiva tiene 700. Aquí está, pero con la carga inductiva. Por eso le pongo entre paréntesis E. ¿De acuerdo? La tercera carga, aquí. ¿Cuánto de potencia real tiene? 300. Aquí está. Y la potencia reactiva, 1500, pero es capacitiva. ¿De acuerdo? Es importante esto, ¿saben por qué? Para que se hagan las operaciones correctas. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la potencia aparente que me está pidiendo. La potencia aparente es, según la fórmula, la raíz cuadrada de la parte real más la potencia reactiva al cuadrado. Es decir, vamos a ver, la potencia aparente. Miren, la formulita. No está de más, ¿no? Irse a la fórmula para que ustedes sepan cómo se está haciendo. Miren, aquí está la potencia aparente, miren. Es la raíz cuadrada de la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, ¿no? Que es la imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces, estoy aplicando esta formulita, jóvenes. Entonces, voy a bajar ahí donde estaba realizando el análisis para que ustedes sepan de dónde está. Entonces, raíz, ¿no? Al cuadrado, de 100 al cuadrado más 0, sería 100 nomás. Por eso aparece aquí 100, ¿no? 100. De la segunda carga, va a ser, aquí está, miren, la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 700 al cuadrado, ¿no? Que sería la fórmula. Haciendo operaciones, entonces, para la segunda carga, la potencia aparente es 728. ¿Estamos de acuerdo? 728. Para la tercera carga, según los datos del problema, la potencia aparente va a ser la raíz cuadrada de la potencia real, 300 al cuadrado, más la potencia reactiva, 1500 al cuadrado. Hacemos operaciones y esto sale 1529.70, ¿no? Volt amperes, ¿no? Todas las potencias acá son volt amperes. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí. Ahora tengo que encontrar, ¿no? El número total, dice. O sea, la suma total de potencia en watts en volt amperes. Entonces, ¿cómo hago ahora eso? Miren, la potencia real de las tres cargas se suman de estos tres datos. Sería 100 más 200 más 300, sería 600, ¿no? En watts. Estoy sumando. ¿De acuerdo? Lo mismo para volt amperes reactivos. Pero aquí, miren, a tomar nota. Ojo. Esto es inductivo. Esto es positivo. Este es capacitivo, es negativo. Ojo. Entonces sería 700 menos 1500. A ver, ¿cuánto es eso? 700 menos 1500. Sería menos 800. Entonces yo lo voy a poner acá. 800 con signo positivo, pero lo voy a poner entre paréntesis el capacitor. Y el capacitor me va a decir que esto es negativo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Así que a tomar nota. Espero que me estén atendiendo. Entonces la potencia reactiva estamos haciendo. Entonces las potencias reactivas inductivas tienen valor positivo y el capacitor, en este caso su potencia reactiva, negativa. ¿Y qué me da negativo? Miren, menos 800, pero al colocar el capacitor esto se convierte en 800, pero se entiende que es negativo. ¿No? Excelente, muy bien, jóvenes. Creo que sí, están enganchados, ¿no? Están sincronizados. Espero que sea así, espero que sea así. Ahora miren, cuidado. Aquí no se hace lo mismo. Miren, cuando yo hacía la potencia real y la potencia reactiva, ¿no? Sumaba, miren, sumaba aquí, todo lo que aquí está la columna, lo mismo aquí. Aquí en la potencia aparente ya no se hace eso. Yo no puedo sumar 100 más 728, no, más 1500, eso ya no se hace. Entonces, ¿cómo se encuentra? Pero entonces, lo que se está pidiendo. La potencia aparente, ¿se acuerdan? Es la raíz cuadrada, ¿no? En este caso, la potencia total, 600 al cuadrado, más la potencia reactiva total al cuadrado. Así se obtiene, jóvenes, ¿no? Y esto sale 1000, ¿no? Así que que estén sumando, ¿no? 100 más 728, miren, sale pues más de 2000. Y aquí es distinto el resultado, ¿no? Entonces, por eso, aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, entonces, esto ya está evaluado. ¿Qué más nos pide? El factor de potencia. El factor de potencia, según la formulita, es la potencia, en este caso total real, entre la potencia aparente. La potencia total es 600 y la potencia aparente vale 800. No, perdón, la magnitud, ¿no? 1000, aquí está, ¿no? 1000, la potencia aparente total, 1000. 600 entre 1000 es 0,6, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale esto de adelantado? ¿No ve? Porque aquí el índice se está inventando. No, el adelantado, ¿de dónde sale, jóvenes? De aquí, la potencia reactiva. ¿Qué hace un capacitor?
adelanta. Ah, de ahí sale ese análisis, ¿no ve? Entonces hay que tomar, por eso este ejercicio es muy completísimo, ¿no? Y normalmente a veces sale, les digo, ¿no ve? Entonces espero que estén todos, ¿no? Aquí atentos a lo que se está realizando, ¿de acuerdo? Entonces de ahí sale este análisis de adelantado, porque la potencia relativa, ¿no? Es un capacitor, ¿no? Ahora bien, entonces el factor de potencia es 0,6, ¿no? 0,6. O también si quieren, podemos utilizar esta formulita, ¿no? El factor de potencia es igual a coseno, ¿se acuerdan? De la diferencia del ángulo menos el ángulo de cociente. Y aquí encontramos este ángulo, ¿no? Que vale el coseno inversa de 0,6, por lo tanto 53,3. ¿Eso nos sirve para qué? Para encontrar el triángulo, ¿se acuerdan? El triángulo de potencia. Aquí está, potencia real es en el eje horizontal y la potencia reactiva es en el eje vertical. Pero como este es negativo, tiene que estar hacia abajo, ¿no ven? Hacia abajo. Perfecto. Por eso aquí está la potencia reactiva, que es un capacitor, hacia abajo. Y este ángulo que forma con él la potencia aparente es este que hemos calculado, 53,13 grados. ¿no? Entonces estamos formando el triángulo de potencia, que es otro dato que nos ha pedido. Ahora bien, ¿qué más nos está pidiendo? La corriente. Entonces podemos utilizar la siguiente fórmula. La potencia, en este caso aparente total, es igual a B por I. La cociente, despejando de esta formulita, va a ser la potencia ¿no? aparente total entre el voltaje. La potencia total aparente, ¿cuánto es? 1000. Entre el voltaje, que es un dato también del ejercicio. Aquí está, ¿vale? 100. Entonces de ahí viene ese dato. 1000 entre 100 es 10, ¿no? Pero como este tiene ¿no? un ángulo, en este caso, entonces le hay que sumar el ángulo correspondiente a la cociente. Entonces, este sería su magnitud de 10 y el ángulo que es en este caso sería este ángulo que se está formando de 53,13. Por lo tanto, la cociente está finalmente obtenida. Bien, jóvenes, creo que hemos llegado al límite, ¿no? Justo faltando, no sé, pues, segundos, ¿no? A la finalización. Entonces, espero, jóvenes, que me hayan comprendido, ¿no? Y si hay alguna duda, lo pueden hacer mañana, no hay ningún problema. Les voy a mandar el ejercicio, ¿de acuerdo? Hoy estamos al límite, tal vez tengan clases, tal vez no, en este momento, o tal vez no. Pero bueno, si tienen algo, mañana con gusto lo vamos a revisar. Pero creo que estaba lo más claro posible. ¿De Ingeniero, acuerdo? Dime, dime. solo una duda pequeña. En el ejercicio 2 tenemos el 0,856. Esto es en segundos, ¿no es así, ingeniero? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? 08. Porque tiene un atraso, si no me equivoco. A ver, ¿dónde está eso? A ver, para que yo me ubique, ¿dónde? ¿De este ejercicio? No, ejercicio número 2. Ah, ya, ya, a ver, vamos a ver. A ver, tú me dices, ahorita vamos a volver. Creo que aquí hemos empezado este sería el uno y este sería el 2. Ya, ahora sí, aquí creo que me está haciendo consulta, ¿no? A ver, adelante, adelante, ahora sí. Sí, sí, sí. En la parte dice que dice con un factor de potencia alcanzado de 0,856. Eso se refiere en segundos, ¿no es así, ingeniero? Es un, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Está en función, ¿no? Si vale el término, del ángulo, ¿no? Que está formado el voltaje y la corriente. Es un dato adimensional, en otras palabras, ¿no? Normalmente, a veces en los sistemas de medición, ¿no? De energía, esto más que todo aplicado, diremos, a las industrias, ¿no? El consumo, ¿no? De energía está relacionado al factor de potencia. No sé si algunos lo han analizado en su medidor y todo aquello, los que hacen las mediciones. Entonces, ellos, en base a este parámetro ¿no? y otros, están determinado, digamos, el consumo de energía, ¿no? Pero básicamente este es un número adimensional, en otras palabras, ¿no? Ya. Listo, listo. Muchas gracias, ingeniero. O que interesante, interesante es esto, ¿no? Tiene muchas aplicaciones en este caso. Bien, ahora sí. ¿Algo más? Es más, a ver, ¿dónde está? Ahorita, antes de que nos vayamos, ¿no? ¿Dónde está el título que les he dado? A ver, canales de potencia. Aquí está. Vamos a ver, para mostrar dónde estamos. Potencia compleja, valores CAS, factor de potencia,
y potencia aparente. Aquí está la potencia aparente, factor de potencia, ¿no? Después, esta potencia es adimensional, ¿no? Es un valor numérico, en otras palabras, miren, es un valor numérico. Después todos los que estamos haciendo, ¿no? Ya mañana les voy a dar, no, mañana tenemos que hacer, ¿no? Para que ganen puntos, ¿no? Para que se ganen puntos, ¿no? Es importante, ¿no? Este ejercicio lo hemos visto jóvenes, así que está acá, ¿no? Lo tenía yo para entender de alguna manera. Aquí está, miren, esta formulita que hemos empezado, ¿no? Al inicio están acá, todos. Aquí está el triángulo de potencia, ¿no? Que es fundamental el darse, ¿no? El darse cuenta cómo se hace, digamos, y cómo se está evaluando, digamos, ¿no? Si además está trazado, adelantado, eso está acá. Me hubiera gustado dar este ejercicio, pero lo vamos a hacer pendiente, ¿no? Y después ya es otro, esta parte, ¿no? Es otro el punto. Entonces, eso quería mostrarles un poquito para que ustedes vean dónde estamos, ¿no? Más les voy a, hemos hecho hoy, ¿no? Hemos hecho hoy. Ok, listo. Había sido mi estimado Tarki, creo, ¿no? Que me estaba siempre me echaba la creo, ¿no? Tarki, ¿estás por ahí? Sí, ¿Hasta sí, dónde ingeniero, está mi aquí estimado estoy. Tarki? Hola, mi estimado Tarki. ¿Dónde te has perdido? ¿Qué estás haciendo con tu grupo? ¿Qué actividad?